Buenas tardes, estamos acá en este proyecto de Derecho Abierto para un poco explicar uno de los temas quizás más polémicos y apasionantes que tiene el derecho procesal civil, hoy muy unido al derecho procesal constitucional, como es el debido proceso. Lo que ocurre es que todas las materias en la facultad siempre tratan del debido proceso. Cualquier disciplina, sea el derecho civil, el derecho constitucional, cualquier rama que se ocupe de nuestra ciencia van a hablar del debido proceso, pero nunca nadie va a encontrar una definición. Y este es un poco el objeto de esta clase, tratar de definir con alguna precisión bastante presuntuosa de qué es lo que uno entiende por debido proceso. Y este es el tema concreto, porque es un concepto vago, es un concepto impreciso. No hay ni siquiera en la legislación o en los legisladores alguien que se haya ocupado de decir qué es el debido proceso. Y entonces lo que uno encuentra es la recurrencia de la jurisprudencia. Cuando la Corte trata de decir qué es el debido proceso, lo primero que encuentra es las definiciones por la negativa. No es debido proceso el que no cumple con tal requisito. No es debido proceso el que no escucha a ambas partes. No es debido proceso el que omite la consideración de una prueba relevante para el proceso. Entonces, cuando uno tiene definiciones por lo negativo, entonces el problema es cómo encuentro yo una definición que me esclarezca el tema cuando sé lo que no es, pero nadie me dice la parte positiva, el cómo es. Bueno, en ese sentido, creo que uno de lo que tiene que ir advirtiendo justamente es las etapas y las evoluciones de lo que nosotros tenemos en nuestro país, que ha sido muy importante, no solo para el derecho procesal, sino para que uno lo verifique en el orden de todas las ciencias, y por eso quizás esta clase no sea solo para el derecho procesal, materia en la cual soy titular, sino para toda la facultad en el sentido de algo que nos influye notoriamente. ¿Y aquí comienza la historia? Argentina se construye constitucionalmente y en su organización como Estado a partir de la Constitución de Estados Unidos. Nuestros 129 artículos actuales de la Constitución reproducen en buena parte lo que tiene la Constitución de Estados Unidos de América, es decir, principios, muchísimas libertades, garantías, pero es una organización constitucional corta, breve, y que fue a la que recurrió nuestro legislador en 1853, 1856, 1860, con cada una de las reformas. De esa manera, el esquema constitucional y la organización institucional de un país se elaboró sobre la base de la Constitución norteamericana. Allí, el tema del debido proceso está enraizado o tomado específicamente sobre un artículo que es el del derecho de defensa. Se preocupa muchísimo más porque una persona pueda defenderse ante un juez que sea independiente e imparcial y que lo más importante, lo que se le da una preferencia relevante es al problema de la defensa técnica en el proceso penal, que nadie sea encarcelado sin saber las causas por las cuales va a ser detenido, que cuando lo detengan le informen las causas de la acusación, que haya un juez natural, que es el que haya dispuesto con anterioridad los hechos de la causa, esa designación que le da jurisdicción y competencia suficiente. En definitiva, nuestra Constitución siguió ese esquema del debido proceso y lo instaló en el artículo 18 tradicional decimonónico de la Constitución Nacional. Nuestro artículo 18 también originario, quiero decir esto antes de las reformas, siempre pensó en el derecho de defensa en juicio como una igualdad al concepto de debido proceso. Pues bien, el problema fue que en esa misma época, en 1860, cuando es la clásica expresión de ¿para qué sirven los derechos sustanciales, los derechos constitucionales, si no los podemos esgrimir ante alguien cuando hay incumplimiento? Con esto quiero significar lo siguiente: si me vulneran el derecho de propiedad, no me dan derecho de reunión, no se cumple un contrato, ¿cómo lo reclamo? Entonces ahí aparece el derecho procesal. Algunos lo llaman
la herramienta de los derechos sustanciales o la vía por la cual se pueden reclamar o tutelar derechos constitucionales. El problema fue que el legislador, en vez de mirar el sistema americano, que hubiera sido congruente al tener una base constitucional, y ver, por ejemplo, que el sistema del common law hubiera sido el deseable porque era el que mejor se adaptaba a la constitución que teníamos, miró a la madre patria, miró específicamente los procesos de Europa y se trajo un modelo procesal basado en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, reformada en 1881. ¿Qué significó esto? Pues quienes saben derecho constitucional reconocen que hay dos modelos para el control de constitucionalidad. El de la confianza en los jueces, que es el sistema americano basado en la Constitución de Virginia, de 1777, o el sistema de la desconfianza en los jueces, modelo europeo, Constitución francesa y lo que se desarrolla mejor antes que la Revolución Francesa, después de la Revolución de 1789, donde se lo quiere al juez como boca de la ley. El iluminismo famoso de Montesquieu, la razón de que el juez no tiene legalidad democrática y por tanto solo debe aplicar la ley antes que interpretarla, era la idea también de Rousseau como un contrato social, donde al juez se lo quiere sin ningún tipo de poder. Un juez neutro, un juez sin ningún poder más que el de aplicar la ley. Por eso es que ese modelo se transmite a los códigos procesales y en los códigos procesales el juez aparece recién, en Europa digo, en la última etapa de la serie. ¿Qué serie? Demanda, contestación, se traba la litis, en la litis hay dos partes, viene la etapa de prueba, debaten las partes, luchan, en el viejo concepto de Savigny, que el proceso es una lucha entre partes y como tal, mientras se debate el árbitro, entre paréntesis juez, no puede intervenir porque esto es una lucha. Entonces después que pelearon, después que hicieron todo, ahí se lo llama al juez para que intervenga. El juez toma partido en la última parte del proceso solo para dictar sentencia. Este no es el modelo constitucional que se quiere. Nosotros no aspiramos a un juez que sea solo el árbitro de la pelea y que diga quién gana y quién pierde. Este modelo es el que tenemos nosotros en el Código Procesal. ¿Es el debido proceso el de nuestro Código Procesal? Uno podría decir que sí, porque si uno tiene el concepto de que el juez debe aplicar la ley, pues la ley procesal es la que el juez aplica y cumple. El problema está en que la evolución constitucional ha ido a contrapelo con esta idea del juez ausente, con esta idea del juez fugitivo de la realidad. Entonces se empezaron a construir ideales que fueron confrontando permanentemente esta suerte de asimetría entre lo que se tiene en materia constitucional y lo que se tiene en leyes de fondo. Si uno lo trajera a la actualidad, esto que por ahora en esta parte de la clase es solo la introducción, pero vuelvo, si nosotros esto lo transmitiéramos en la realidad a hoy, es el clásico problema que tienen los jueces garantistas que, aplicando la Constitución, deben dejar en libertad a una persona por el principio de que la máxima es la presunción de inocencia, frente a que los que requieren seguridad jurídica, un juez atento a las circunstancias del caso, que lo obligan a mantenerlo detenido porque es un peligro social. Esto es el problema que se tiene. Pues bien, ¿cómo fue resolviéndose este tema en el paso de la historia? Quizás lo más importante haya sido las primeras interpretaciones que se trajeron sobre cuáles eran los contenidos mínimos del debido proceso. Y ahí entonces se toman de la Constitución americana. Juez natural, quiere decir juez que está designado con anterioridad a los hechos de la causa, juez que sea independiente e imparcial, dando una relación ineludible donde es independencia más imparcialidad, y luego la idea de que el proceso es siempre entre dos, bilateralidad y derecho a la contradicción, aquello de que siempre que se escucha a uno hay que oír al otro, más lo que queda centrado o concentrado en las garantías del debido proceso penal. Toda esta primera etapa uno la podría llamar de la etapa de la ley,
La ley es igual a justicia, la ley es igual a seguridad, la ley es igual a aquello que quiere la voluntad divina del pueblo y que por eso se transmite y la concentra. En esta etapa uno la puede radicar allá por el siglo XVIII, todo el siglo XIX. Pero en este tiempo, siglo XVIII y siglo XIX, convergen dos cuestiones que son importantes señalar. Una es el periodo de la constitucionalización. Los estados comienzan a elaborar sus propias construcciones fundamentales, dándose de una vez y para siempre legislaciones que empiezan a llamarse como la norma superior del Estado. Y al mismo tiempo, esto es en las épocas de Napoleón, todo el siglo XIX, que es la construcción mejor dicho, el dictado de códigos procesales. Códigos procesales, códigos civiles, los códigos que fueron enumerando un catálogo de deberes y derechos que fueron establecidos con una consigna: tener seguridad, porque tengo algo previsible, y la previsibilidad me da certeza. El problema fue que estas leyes de fondo, como era lógico presuponer, tenían no solo que dar derechos, sino también tenían que contener modalidades de cómo se debían realizar. Entonces el Código Civil empezó a tener normas procesales, forma y prueba de los contratos, forma y cómo se deben probar los testamentos hológrafos con 2 testigos. Y así y otras cuestiones más fueron encontrando que dentro de los códigos de fondo había cuestiones de forma. Entonces los códigos procesales empezaron a quedar de alguna manera resentidos. Todo el siglo XIX fue una batalla entre cuál era mejor el modelo del juez. El juez historiador, aquel que había resumido los hechos y los subsumía en la ley, la clásica expresión de que el juez subsume los hechos y aplica el derecho, pero no crea nada, porque lo único que está haciendo es aplicando la ley, frente al modelo americano, que lo podríamos llamar el del juez activo, el del juez que abandonaba la neutralidad y que se ocupaba con muchas libertades de resolver en base a equidad, prudencia y otros estándares que no estaban específicamente determinados en la ley. Termina el siglo XIX y todo esto siguió en una gran polémica. Pero al comenzar el siglo XX se va a dar un fenómeno que va a coincidir con fenómenos que cambiaron la historia del mundo. Hablo de las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, de golpe, todos los derechos que se tenían en las constituciones y en los códigos quedaron avasallados, quedaron totalmente vulnerados por lo que habían sido la conflagración. Los derechos de los individuales fueron totalmente socavados. ¿Y de qué pensó entonces el mundo después de la Primera Guerra Mundial? Tenemos que unirnos. Tenemos que hacer un pacto entre las naciones, tenemos que lograr una suerte de orden público internacional y ahí florece esta primera etapa de derechos individuales que se van a basar justamente en derechos de la propiedad, en derechos que no pueden ser intocables, y nuestra Constitución es un esquema, un modelo de esa expresión. Si ustedes se fijan, observen que la propiedad es inviolable, dice la Constitución en el artículo 17, pero no dice que los derechos individuales sean inviolables. Qué curioso, nos preocupa más la propiedad, las cosas, los bienes, que las personas. Y esto es una alerta importante porque en el debido proceso yo tengo que pensar más en los derechos que en las personas, más en lo colectivo que en lo individual. Y esta advertencia sobre quién es el mejor operador para alcanzar situaciones de justicia se va a dar cuando aparece justamente en plena Segunda Guerra Mundial, en 1940, una lección de constitucionalismo a través de los códigos, como lo va a dar el Código Italiano de 1940, que trajo una impronta. Antes el proceso judicial se veía como un conflicto entre partes. Ahora, con el Código Italiano del 40, se resuelve mirarlo desde otra perspectiva, la del Estado, que tiene obligaciones para con las partes y obligaciones que, siendo individuales o particulares, debían transmitirse hacia lo general
porque le debían dar una respuesta a todos. Un ejemplo, el divorcio es la cosa más privada que puede haber entre una persona, pero al Estado le importa ese divorcio porque si la Constitución dice que la familia es la base de la construcción social, un divorcio es una familia menos. Entonces aparecía ahí esa conjunción entre lo privado y lo público sobre la base de la actuación del juez. Claro, mirar el proceso desde la perspectiva judicial va a cambiar algunas pautas de la función. Por ejemplo, una consigna era la bilateralidad y la contradicción. El proceso es de dos partes, es bilateral porque hay un actor y hay un demandado. Y cuando el actor debate con el demandado y se traba la litis es de la parte actor y de la parte demandada, no entra ningún tercero. Entonces los terceros que podían tener intereses, los terceros que podían quedar afectados, quedaban fuera de este problema porque era una lucha entre partes. Con el Código Italiano del 40 se comienza a visualizar la idea de que todo proceso tiene que tener intervención de terceros cuando sus derechos puedan quedar afectados. Que el proceso no es una lucha donde alguien gana y pierde, sino que tiene que tener un juez que controle las reglas de ese juego y que haga una oportunidad de intervención evitando que se lastimen innecesariamente. Y fundamentalmente, la última parte es la que le da al juez un rol director, el que le da al juez el derecho a la verdad. No el derecho que las partes exponen con sus propias visiones, con sus propias versiones, donde quizás ninguno esté diciendo la verdad. Eso fue hasta 1940. En 1942, cuando se pone en marcha en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, el Código del 40, se quiere un juez activo, un juez que intervenga en las cosas, pero buscando la verdad. Un juez no se puede dejar engañar. Y acá termina la Segunda Guerra Mundial con este código que había impactado notoriamente en el campo del derecho, al punto tal que va a significar una segunda construcción, que es el paso del debido proceso legal, el decimonónico, al debido proceso constitucional, aquel que ahora va a tener una lectura desde el derecho público. Y desde el derecho público va a haber alguien muy conocido en esta facultad porque recurrimos a él en todas las materias, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen había planteado ya en 1920, no toda la ley es justa. ¿Qué pasa cuando yo tengo una ley que es contraria a la finalidad constitucional? Si desconfío de los jueces, porque ellos solo deben aplicar la ley, tienen que aplicar la ley injusta. Esto es casi como una inequidad, es una cuestión que va a ir a contrapelo. Entonces Hans Kelsen dice, tenemos que crear un organismo que siendo jurisdiccional, es decir, que tenga poderes, pueda hacer el control de constitucionalidad para defender la ley suprema o la ley fundamental, la norma fundamental del vértice que está en esa pirámide kelseniana, porque es la norma fundamental y dice ahí, creo los tribunales constitucionales. Entonces acá pasamos a algo que vamos a tener que explicar en esta segunda parte de la clase, pero queda abierto una puerta como para que ustedes vean en estos primeros espacios de introducción una cuestión muy importante. Yo tengo la Constitución que me proclama derechos y garantías y que tengo todo un conjunto de razones que escalan en una noción de debido proceso, pero que tengo una herramienta, un código procesal que no me responde a esas consignas. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema procesal el juez está ausente, el juez no tiene facultades. Los códigos procesales nuestros de Argentina, que tienen una particularidad como nota al pie, diría, nosotros tenemos 24 códigos procesales, porque tenemos uno en cada jurisdicción, y no son solo procesales civiles y penales, sino que hay también leyes de amparo, leyes de protección de datos, es decir, todo un conjunto que se multiplica en cada jurisdicción, dando procedimientos de diverso registro y de diversa categoría. Pues bien, hecha entonces la presentación de dónde está la polémica, vamos a hacer un pequeño receso para después comprender esta segunda parte de qué es el debido proceso constitucional.